Dicen por ahí que el problema del ser humano es la ignorancia. Y yo estoy de acuerdo con eso porque hay veces que pensamos que no hay solución para algo, y sí la hay, pero por ignorancia desconocemos de alguna solución que pueda tener algún problema que tenemos o algún problema que tiene un conocido. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. A veces el ignorar la solución nos hace pensar que ya no hay camino para adelante, y por eso muchas personas toman decisiones muy drásticas en su vida. Una de ellas es el suicidio, que piensan que ya no hay solución porque creen que encontraron todo y que no hallaron esa solución para el problema que estaban viviendo. Entonces, quiero decirte que sí hay solución, y como creadores, como seres creados por un Dios todopoderoso, Él en su bondad y en su amor nos dejó su palabra. No me gusta decir mucho esto, pero es como si la Biblia fuera un manual de vivencia para el ser humano, un manual operativo de cómo debe vivir el ser humano, ¿sí? Es como cualquier aparato electrónico que tiene un instructivo para que funcione correctamente. Pues nosotros también tenemos la palabra de Dios para funcionar correctamente en este mundo. Entonces, hoy quiero comentar que como lo que pasa, primero que nada quiero decir que el cristianismo no es religión. No es religión. Mucha gente dice, es que la religión cristiana, de hecho los cristianos no creemos en la religión. Como lo dije en un video anterior, yo creo que la religión, y es lo que pensamos los cristianos, fue creada para controlar a las masas, ¿no? Los gobiernos usaban a la iglesia para que fuéramos controlados y para que ellos pudieran hacer lo que querían con nosotros. Entonces, la religión tiene muchas tradiciones, muchos estatutos, jerarquías, y en lo personal, yo que fui antes católico, yo veía un Dios muy distante, muy distante. Entonces, cuando yo conozco el cristianismo, vuelvo a repetir, no es religión el cristianismo, es una relación de Dios con el ser humano, contigo. Eso es el cristianismo. Entonces, cuando yo conozco el cristianismo y veo que nada más es encerrarme en mi habitación solo y platicar con Dios, no necesito de intermediarios como curas, de tradiciones o de confesarme ante hombres. No lo necesito, porque lo dice su bendita palabra, que nos encerremos, dice nuestro Señor, que nos encerremos en nuestra habitación y platiquemos con Él. Entonces, ¿cómo yo puedo creer en Dios? Ese es el objeto de este video. ¿Cómo puedo creer yo en Dios? ¿Cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo creerle? O sea, podemos creer en Dios, pero ¿le creemos? Entonces, ¿cómo puedo creerle? ¿Sí? Hay un versículo que me gusta mucho, que dice, este versículo se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, y les quiero leer que es Romanos, versículo 10 y el párrafo 17, que dice así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo o de Dios, que es lo mismo. Entonces, ¿cómo yo puedo creerle y tener fe en ese Dios?
escuchando su palabra. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Cómo puedes creerle a alguien o creer en algo que no conoces? ¿Sí? O sea, si yo te pregunto a una persona que va caminando y que no conoces, oye, ¿tú le confías en esa persona? Y sin conocerla va a decir, oye, pues estás loco, ¿cómo voy a confiar en esa persona? No la conozco, ni siquiera sé cómo se llama. Pues es lo mismo, es eso, que cómo vamos a amar y conocer a un Dios sin antes saber de Él, ¿sí? ¿Y cómo sabemos de Él? Por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Y te vuelvo a repetir, no puedes confiar en alguien ni conocerlo si no sabes nada de esa persona. Entonces, es una forma, así por eso este versículo que me gusta mucho, que dice, para poder tener fe en Dios, para creer en Él, necesito oír. ¿Y qué debo de oír? La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia, está en la Biblia. Entonces, no te preocupes si al principio dices, no, pues es que yo a mí desde chico me han dicho que el Dios es un Dios castigador, un Dios malo, un Dios que no te hace caso, un Dios que nada más, vaya, eh, hay tanta maldad en la tierra y Él no hace nada. Dicen muchas cosas, se puede decir muchas cosas, pero los que conocemos realmente a Dios por medio de su palabra, no es todas esas cosas que te dicen. Entonces al principio a lo mejor tú estás viviendo hoy por hoy una adicción a lo que sea. No necesariamente puede ser a las drogas o al alcohol, puede ser una adicción al trabajo, una adicción al sexo, una adicción a la pornografía, etcétera. Adicción al dinero, a lo material, en fin, lo que sea. Si tú tienes ese problema, a veces es muy difícil creer en Dios, porque nuestra mente está dirigida a eso que tanto deseamos o que estamos enfocados a eso, ¿sí? Entonces a ese vicio, ¿no? A esa adicción que tenemos, nuestra mente no nos permite abrir. Entonces cuando escuchamos de Dios decimos, no me interesa. Y lo digo por experiencia, a mí me sucedió. No, yo no quiero saber nada de Dios, Dios no me va a resolver nada. Pero ¿qué Dios? ¿A qué Dios te refieres? ¿Al Dios desconocido? ¿Al Dios que te contó tu abuelita? ¿Al Dios que medio te explicó el cura? No, gracias a Dios, si tú tienes la oportunidad, al menos que seas una persona limitada de la vista, pues tú tienes ojos y puedes leer. Y si no tienes vista, pues puedes escucharla. Gracias a Dios hoy hay tantos mecanismos, tantos medios para poder escuchar la palabra de Dios o leerla o verla. Entonces podemos Entonces la manera de creer en Dios es estar escuchando su palabra. Y solito, o sea, conforme vayas leyendo poco a poco, vas a ir conociendo a ese Dios. Y algo va a pasar, porque les vuelvo a repetir, la Biblia es un libro sagrado. Y algo va a pasar que va a cambiar tu vida. Eso sí, nos dice también la bendita palabra de Dios que tienes que creer. Tienes que creer, porque si tú agarras la Biblia como un libro de historia, un libro de filosofía, un libro X, no va a pasar nada. Lo importante es que tú la leas con esa confianza de que crees. Cree lo que estés leyendo o escuchando referente a la palabra de Dios, a la Biblia. Créelo y algo va a pasar en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Entonces, como te digo, quiero repetir el versículo, Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, te invito a que escuches la palabra de Dios, la leas, cree lo que estás leyendo y vas a ver lo que va a pasar en tu vida. Te lo digo por experiencia. Mi fe fue aumentando conforme yo iba conociendo a ese Dios desconocido. Yo cuando fui católico me regalaron la idea de un Dios castigador, un Dios que si no me confesaba con una persona, no era válido mi acercamiento con Dios. Entonces es una gran mentira. Yo le llamo el Dios desconocido que me hicieron creer.
Entonces, ahora con la palabra de Dios, con la Biblia, puedo conocer a ese Dios poderoso, amoroso, porque nos ama. Pero es que tú puedes pensar o decir, es que cómo voy a amar a un Dios que permite las guerras, que permite... No, no, Él no lo permite. Nosotros somos los que ocasionamos la maldad de este mundo. Y Dios es tan bueno que nos da la libertad de hacer el bien o hacer el mal. Entonces, si hacemos el mal, tenemos que pagar las consecuencias de lo que hacemos. Pero Él no lo permite, Él no quiere que nos destruyamos. Bueno, pero ¿por qué Dios lo permite? Porque nos permite tener libertad de decisión y tener la libertad de pensamiento. Porque imagínate que todo fuera bonito y todos seríamos controlados por Dios, seríamos seres controladores por Dios. Ya no tendríamos el libre albedrío, la libertad de pensar y de actuar. Entonces Dios nos da a escoger si queremos hacer la maldad o hacer el bien, si queremos creer en Él o no creer en Él. Tenemos esa libertad. Dios nos da ese poder, el poder de elegir, el poder de decidir. Así que está en tus manos, está en ti el poder creerle, no solo creer en Dios, sino creerle lo que dice su bendita palabra. Bueno, te envío bendiciones, espero que te pueda servir este versículo, que te pueda servir este video y nos vemos en el próximo video. Te mando bendiciones, soy Alejandro. Muchas gracias.